estábamos en el Sanatorio Güemes, a mí siempre me impactó como residente Rosita el entusiasmo, el trabajo que ponía, y entonces estuvimos hablando de que hubiese, y podría ser muy útil, que hiciera infectología, la hizo, después la pudimos ubicar porque nosotros nos hicimos cargo de la organización de la infectología en el Garrahan, y realmente es un orgullo para nosotros ver crecer y ver todo lo que ha avanzado Rosita, lo mismo que Patricia. Así que le damos la oportunidad para que nos cuente. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la posibilidad de compartir esta mesa de excelencia. Bueno, vamos a contar un poquito la historia de la transmisión vertical en nuestro país. La historia comenzó hace muchos años, ¿sí? Ya se empezó a escribir en realidad la historia tanto en el mundo como en nuestro país, como en Argentina. La historia comienza con la notificación del primer caso de transmisión vertical en el año 1984, ya hace más de 30 años atrás. En ese momento no teníamos demasiado para ofrecer y éramos espectadores de la situación. Recién en el año 1991 en Argentina se crea el Programa Nacional de SIDA y la Ley de SIDA, y 10 años después de ese primer caso de transmisión vertical, en el año 94, se demostró la eficacia del AZT a través del protocolo AZTG 076, donde se puso de manifiesto la disminución en la transmisión, donde pasó la transmisión vertical de un 35% a aproximadamente un 7%. Ese fue un hito importante en la historia, porque a partir de ahí contamos con intervenciones para poder ofrecer a las mujeres embarazadas y en función de eso modificar las tasas de transmisión vertical. Las tasas de transmisión vertical al principio en nuestro país variaban entre un 25 a un 35%, valores altísimos, sin demasiado para ofrecer, sin nada inicialmente. A partir de la intervención de la AZT, las tasas de transmisión comenzaron a bajar. 2 años más tarde, en el año 96, otro hito importante en la historia fue el advenimiento de los tratamientos combinados, los famosos cócteles de medicación, y la implementación posterior en las mujeres embarazadas, con el impacto subsiguiente en la disminución de la transmisión vertical. Entonces, todas esas circunstancias fueron modificando la tasa de transmisión vertical y la posibilidad que teníamos de ofrecer otras situaciones. Ya para el año 2000 hablábamos en nuestro país de tasas de transmisión que estaban en alrededor del 14%. El objetivo en aquel momento era llegar a menos del 1%. Aún estamos lejos de esos valores, porque si hablamos de tasas actuales, 2017-2018, hablamos de tasas de transmisión del 4.6 a 4.7%. Queda mucho camino por recorrer, pero a lo largo de todos estos años hemos pasado diferentes etapas, ¿sí? Donde pasamos de ser simples espectadores a poder realizar intervenciones y a poder modificar esas tasas de transmisión vertical. Los niños que nacieron en aquella época, ¿sí?, nos enseñaron mucho, nos dejaron muchas enseñanzas. Nosotros, a la par de ellos, a medida que fueron creciendo, fuimos aprendiendo, ¿sí? Fuimos aprendiendo muchas cosas que tenían que ver con el poder participar y el poder acompañarlos a lo largo de su vida.
El diagnóstico fue uno de los hitos que tuvo también grandes cambios en pediatría. El diagnóstico en los niños, al principio, cuando no contábamos con estudios virológicos que nos permitieran hacer diagnóstico precoz en pediatría, donde sabemos que el diagnóstico precoz en pediatría tiene mucho impacto a nivel de la mortalidad, fundamentalmente en el primer año de vida. El diagnóstico antes de los 3 meses es fundamental en función de la mortalidad y la calidad de vida de los niños. En aquel momento no teníamos nada para hacer, éramos espectadores de la situación. Teníamos que esperar que esos chicos cumplieran 18 meses, ver si se enfermaban en esa etapa de la vida para poder pensar en el diagnóstico de HIV o esperar a que eliminaran los anticuerpos maternos. Eso también fue otra situación que permitió cambiar la historia del HIV en función de las intervenciones. Esos chicos fueron creciendo y nos encontramos con muchos desafíos. El tratamiento antirretroviral en pediatría en los niños siempre fue un gran desafío. Tenemos muchos obstáculos, tuvimos muchos más aún inicialmente en función de la disponibilidad de drogas, ¿sí? En función de las posologías, de las formas de administración, en función de la adherencia y del seguimiento a los tratamientos, en función del crecimiento de esos chicos, de la necesidad de cumplimiento de esos tratamientos, de la posibilidad que esos chicos iban perdiendo a sus padres y quedaban huérfanos a cargo de otros integrantes de sus familias, la escolaridad en esos niños, la confidencialidad en relación a su diagnóstico, el develamiento del diagnóstico a medida que los niños iban creciendo y qué hacer con esa información que ellos iban teniendo. El inicio a la adolescencia, con todo lo que implica la sexualidad. Para nosotros todos esos aspectos fueron grandes desafíos, porque nada se sabía de todo eso en aquel momento. Y hoy podemos decir que esos niños crecieron, que esos niños hoy, muchos de ellos, son adultos, hombres y mujeres que estudiaron, trabajaron, formaron sus familias. Muchos de ellos son padres hoy de hijos negativos y la verdad que con ellos hemos atravesado grandes desafíos. Ellos también han atravesado grandes desafíos porque a lo largo de su historia tuvieron que enfrentar diferentes cuestiones que tenían que ver con el desconocimiento. La doctora Bolonia a continuación va a hablar en función de las novedades de tratamiento, la disponibilidad de nuevas drogas, el cómo cambió la historia a partir del advenimiento de nuevos medicamentos. Y bueno, y creo que todavía con estas tasas de transmisión vertical que hablábamos actualmente, que varían entre el 4.6 y 4.7%, tenemos un mensaje claro. Queda mucho, mucho por hacer. Si bien los números que se presentaron en el boletín la semana pasada hablan de nuevas infecciones en un número estable, no podemos decir que la epidemia está estable. Todavía tenemos cifras de transmisión vertical que están lejos de lo deseado. Entonces, esto implica que tenemos que seguir trabajando y que es necesario realizar muchas intervenciones para mejorar ese aspecto. Por hacer tenemos muchísimas cosas, pero necesitamos del trabajo conjunto de cada uno de los efectores. Rosa. Muy bueno, Patri. Ahora que empezó con las anécdotas, no puedo dejar de contar una anécdota. Anécdota que realmente creo que todos compartimos porque fue parte del entrenamiento y de la transmisión del conocimiento. Ahora que Patricia hablaba de los inicios,
Bueno, nosotros años 87, 88 empezamos a atender los primeros pacientes y me acuerdo, bueno, había muchas discusiones con que si se podía hacer algo en ese momento para disminuir la transmisión vertical en las mujeres embarazadas infectadas. Y recién en el año 87 sale el AZT para el tratamiento de la infección HIV, que realmente cómo modificaba las complicaciones. Y entonces el doctor, me acuerdo que una vez aparece una paciente embarazada y dice, mira, yo no sé, pero yo le voy a dar el AZT y para mí que hay que hacer la cesárea. Yo creo, y bueno, en ese momento era algo que, bueno, era como complicado, pero años después, en el año 94, se demuestra cómo el AZT disminuye la transmisión y el estudio europeo de la cesárea muestra cómo la cesárea disminuye la transmisión, o sea, en forma significativa. Sobre todo en ese momento que, o sea, que había pocas drogas. Así que por eso que uno dice, no, pero no era que se le ocurría. Lo que pasa es que es tener acceso a la información antes y por otro lado usar el fundamento de manejo de otras infecciones aplicándolo hacia adelante. Entonces la verdad que a nosotros eso siempre nos sirvió porque cuando no está definido cuál es la conducta, no está la evidencia médica, bueno, hay que tomar decisiones. Y entonces ahí hay que utilizar el conocimiento básico y ahora, claro, no somos esta mujer, pero bueno, tratamos. Bueno, en relación entonces a la infección HIV en pediatría, que el modo de transmisión más importante es de la mamá al bebé, por suerte ahora muy poco a través de transfusiones, si bien todavía tenemos algún caso, lamentablemente. Y ahora estamos atentos también porque en este momento hay algunos casos también de abuso que tal vez antes no se conocían y que ahora surgen porque estamos más atentos. Entonces un punto importante de lo que dijo Patricia es que necesitamos mejorar la prevención de la transmisión vertical. O sea, realmente el objetivo es llegar a cero. Fue de las primeras novedades muy importantes en la historia de la infección HIV, que es la prevención de la infección a través del uso del tratamiento antirretroviral durante el embarazo, en el momento del parto y en el recién nacido. Y entonces, una manera que pensamos que tiene que realizarse, para ver si esto puede realizarse, es el seguimiento de la embarazada con el diagnóstico bien temprano de la infección, luego el parto y que no se vaya el niño sin tener ya el primer estudio diagnóstico. Eso es lo que estamos tratando entonces de articular, de implementar como para que realmente podamos llegar a cero. Y aquí quiero mencionar que en la experiencia de Helios, con Patricia fundamentalmente y el resto de los médicos. Nosotros tenemos más de 500 mujeres embarazadas que han sido seguidas con 0 transmisión. O sea, que cuando se hace realmente en forma sistematizada y en el momento que corresponden las distintas intervenciones, se puede entonces llegar a cero.
que en relación con el tratamiento en los niños, que hemos avanzado tanto. En este momento avanzamos en forma más, o sea, casi en forma simultánea con los avances que hay en adultos, porque antes lo que pasaba era que tardaba mucho en incorporarse los avances que se veían en pacientes adultos en pediatría. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que tenemos? Y tenemos tratamientos combinados, tenemos también la incorporación de drogas que son más seguras, como los inhibidores de integrasa. Tenemos y hemos participado en estudios de simplificación del tratamiento que mejoran la adherencia esto entonces, que podemos hacerlo, por ejemplo, en adolescentes, en este momento estamos haciendo un estudio en el cual podemos pasar el tratamiento habitual con 3 drogas y que lo pasamos a 2 en pacientes que están con carga viral no detectable. Y esto entonces mejora la adherencia, el cumplimiento del tratamiento, que es uno de los problemas más importantes. Si hablamos entonces de los niños pequeños, en este momento la recomendación fundamental es tener el diagnóstico en la madre en lo posible y si no, en el recién nacido, porque el objetivo es empezar en lo posible en la primera semana de vida. Eso es lo que se ha visto como diferente. O sea, si se inicia el tratamiento en la semana de vida, el reservorio de virus que va a tener ese niño, o sea, la cantidad de virus que va a tener ese niño es mucho menor y entonces está la posibilidad de que controle totalmente la carga viral. Y luego para los niños mayores, el objetivo entonces es simplificar y tener una adherencia de 100% y que puedan hacer, entonces, que tengan una excelente calidad de vida. Muy bien. Yo recuerdo en el año 2000, nos acercaron los Caballeros de la Orden de Malta, un grupo muy importante, que dijeron qué podríamos hacer para disminuir la transmisión vertical del VIH. Y con Marialda Zarubi de la Sardá y Liliana Vázquez, durante 4 años trabajamos colaborando con 8 hospitales públicos y realmente estudiamos más de 50.000 mujeres y encontramos 1.4% de mujeres positivas. Pero aplicando, colaborando con estos 8 hospitales públicos en la determinación de la serología, que muchas veces no estaba al alcance de ellos, de darle la leche porque no se puede amamantar a los chicos, realmente nos gratificó mucho cuando en 4 años llegamos a bajar cerca del 3% la transmisión vertical del VIH. Y esto nos demostró que mucho se puede hacer cuando realmente se trabaja con grupos que muchas veces se entusiasman acompañando a lo que la Fundación hace. Isabel. Eso yo creo que fue una experiencia muy importante para el momento en que se vivía también, ¿no? No, quisiera destacar, para hacer un resumen del comentario de las doctoras, uno es que la transmisión vertical, y ahí va a haber una pregunta para después, es que sigue siendo alta, que hemos mejorado el diagnóstico y todos recordamos la época que teníamos que esperar 1 año y medio. El niño o la niña para hacer diagnóstico y hoy, como dice Rosa, podemos tener el diagnóstico antes de los 3 meses de vida. El avance en el tratamiento sería la tercera cosa, muchísimo.
La cuarta es más entendimiento, entrenamiento y ustedes sobre todo en lo que es el develamiento y ese pasaje tan dificultoso a la adolescencia. Y por último, es esto que decías de empezar el tratamiento precozmente de manera muy parecida a lo que hemos aprendido en los adultos, el tratamiento precoz. Así que ese sería el resumen. Sí, la semana que viene el ministro las llama a ustedes dos y le dice, doctora, ¿cómo hacemos para bajar la transmisión vertical? ¿Qué medidas serían las más importantes para hacer? ¿Ustedes qué dirían? Cuando uno habla de estrategias para disminuir la transmisión vertical, creo que tenemos que ir más allá del embarazo, ¿sí? Más allá del embarazo es justamente en el diagnóstico de la población general de las mujeres en edad fértil. Si tenemos en cuenta cuántas personas o la estimación de las personas que viven con infección HIV en nuestro país, estamos cercanos a 140.000 personas, ¿sí? Las nuevas infecciones, como dijimos antes, si las consideramos con el año anterior, se mantienen más o menos estables, pero la epidemia no está estable. ¿Y por qué no está estable? Porque es justamente el incremento de las nuevas infecciones se vio en el grupo etario de la gente joven, de la gente que tiene entre 15 y 24 años. 15 y 30 años. Es gente que está en edad fértil. Entonces tenemos que apuntar a las estrategias de prevención y de diagnóstico en ese grupo. Y obviamente, como mencionó Rosa, es fundamental el diagnóstico. Tenemos universalización de la serología desde el año 98 aproximadamente, ¿sí? Entonces, tenemos que apuntar a esa etapa. Si no, la mujer no lo sabe de antes, lo tiene que saber al comienzo del embarazo. Si no la vemos al comienzo del embarazo, en el momento en que nosotros la tengamos adelante a esa mujer. Y después en el segundo y en el tercer trimestre. Y otro aspecto fundamental es el diagnóstico a la pareja, ¿sí? Porque la pareja sexual está visto que es justamente el factor estratégico, digamos, en cuanto a la infección. Muchas de nuestras mujeres se infectan a lo largo del embarazo, ¿sí? A través de su pareja sexual estable. Entonces ese es el otro aspecto importante. Con diagnóstico tenemos la posibilidad de estrategias. Estrategias es brindar tratamiento a la mujer embarazada, lograr que esa mujer llegue con carga viral indetectable al final del embarazo. En función de ello, uno pensará en la mejor forma de nacimiento para ese bebé, en función de cómo esté la madre. Y bueno, y el tema de la no lactancia, como mencionaba el doctor antes también. Yo quería comentar algo, porque nosotros hemos vivido muchos de estos chicos que llegaron a la adolescencia, crecieron, y muchos de estos chicos son personas muy talentosas. Entonces estamos trabajando ahora en un tema que somos todos iguales. Y entonces el deseo es que muchas de estas personas que son HIV positivas y que están muy controladas, colaborar para que realmente puedan desarrollar sus talentos, sus habilidades en un mundo que ha cambiado totalmente para ellos. Doctor, no sé cómo estamos de tiempo, pero ¿le parece que le preguntemos a las chicas si quieren hacer un comentario más y ya pasamos a la otra parte? ¿Sí? Entonces les pedimos, ¿quieren hacer un comentario o no? Un comentario en relación al programa de prevención de transmisión vertical es que lo más importante de todo es la articulación, porque están los métodos diagnósticos muy buenos, están las drogas que son muy buenas, pero justamente el problema es que la madre se reúna con el resultado, que lo lleve al médico y que se haga el tratamiento, las intervenciones que corresponden. Así que eso es, como en muchas otras cosas, es lo más difícil, la organización.
Una cosa más que el doctor Botaro hizo en Helios. ¿Vos te acordás cuando Edgardo quería estar seguro que las mujeres embarazadas se lleven las ampollas de acetate, el jarabe de acetate y demás? Diseñó lo que llamamos la cajita feliz. O sea, el kit antes de irse, la mujer embarazada, para que en el momento del parto estuviera todo. Así que eso es para Y destacar. acceso a test rápido. Eso es una... Muy bien, muchas gracias. Doctoras, un placer tenerlas.